la historia de cómo llegó a esto, en realidad es mérito de Marcelo de haber capturado que ella estaba interesada en un tema que nos interesa, por cierto, a nosotros, y le estamos muy agradecidos. Ella hizo parte de su doctorado, es doctora en historia de la Pontificia, pero hizo parte de su doctorado en una de mis patrias adoptivas, que es donde yo estuve cuando yo creo que ella no había nacido, que es Bristol, Inglaterra. Así que, sin más, muchas gracias. Y queda invitada. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Marcelo por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto contarles mi investigación, que terminé hace muy poquito, porque cuando partí mi doctorado todo el mundo me advertía: te vas a aburrir del tema, todo el mundo termina odiando la tesis, y es algo que nunca me pasó. Y para mí eso fue como siempre un incentivo muy grande, y yo creo que tiene que ver con que este tema, más que un tema de investigación, yo lo considero importante, me gusta muchísimo y creo que tiene muchísimas aristas más por las que se pueden seguir investigando. Entonces, nada, para mí un placer estar aquí y contarles cómo llegué a esto y bueno, cuáles son las principales conclusiones que arrojó finalmente mi investigación. Bueno, lo primero, yo partí mi doctorado en historia con la intención de estudiar la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis, que había llegado a América y que tradicionalmente uno la conoce porque es la expedición que manda Carlos IV, ¿no es cierto?, el rey, y que trae la vacuna a Hispanoamérica. Y mi intención era estudiarla en Chile, porque había poca información sobre qué había pasado con esta expedición en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos. Se había publicado recientemente un libro en España que había Argentina, o sea, un capítulo de Argentina, un capítulo de Perú, un capítulo de Puerto Rico, pero Chile no estaba. Yo dije, bueno, ¿por qué no está Chile? Entonces partí un poco por ahí, hasta que finalmente, buscando, bueno, encontré que la vacuna había llegado a Chile antes de la expedición. Y eso fue la primera señal que me permitió abrir un poco este tema, y más que centrarme en la expedición, empecé a pensar en la vacuna en sí. Ahora, la tesis que yo trabajé, la que presenté para mi examen, se llama Viruela y vacuna, difusión y circulación de una práctica médica, Chile en el contexto hispanoamericano entre 1780 y 1830. Llegar a eso tampoco fue fácil, porque uno siempre tiene muchísima información y es importante ir acotándola, pero mi foco fue no solo hacer una tesis sobre Chile, sino una tesis que me permitiera hacer dialogar la realidad hispanoamericana con la realidad europea. Porque la vacuna, ¿cierto?, tenía una característica que finalmente era universal. Había llegado de manera casi simultánea a muchísimas partes. En Europa, en Hispanoamérica, incluso en Asia, África. Entonces había un componente ahí más dinámico que a mí me parecía muy importante rescatar. Entonces, lo primero fue hacer dialogar estas dos esferas y ver las conexiones, cómo la vacuna me permitía a mí conectar estas dos realidades. Había un tema dentro de esta investigación que yo necesitaba esclarecer un poco, que tenía que ver con la viruela. Entonces, ahí tuve que entrar a estudiar, bueno, qué pasó con la viruela en América, qué pasó con la viruela en Europa. Si bien no era el centro de mi tesis propiamente tal, sí me interesó estudiar las prácticas asociadas a la viruela, los tratamientos que a fines del siglo XVIII se utilizaban, todas las creencias, porque a fines del siglo XVIII uno se pregunta, ¿todavía se piensa que la viruela es castigo divino? ¿O ahora hay otras explicaciones que nos están dando como que causa la enfermedad? Y las ideas también. ¿Qué ideas se asociaban con la viruela? Porque muchas veces la enfermedad no solamente tiene su componente biológico,
también tiene un componente cultural que es fundamental, y eso históricamente nosotros también lo hemos podido rastrear. Entonces, por ejemplo, lamentablemente no les puedo hablar de todo de la tesis, pero sí les puedo contar que ya en el periodo que yo estudié, ya la idea de la viruela como castigo divino ya no tiene tanta fuerza. Hay muchísimas más explicaciones que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo. Sigue vigente la teoría de los humores. Eso, por ejemplo, lo podíamos ver que todavía se practicaban sangrías. También es importante en este periodo, respecto a la viruela, cómo se van empezando a poner frente a frente dos formas de enfrentarla. Formas más tradicionales que aludían a la sangría, pero también nuevas formas que tienen que ver con la inoculación, ¿cierto? El tratamiento un poco anterior a la vacuna, que era inmunizar utilizando pus de la viruela natural, de la que las personas tenían, que identificaban una viruela benigna, entonces inoculaban con eso y de esa manera la persona lograba inmunidad. Ahora, eso también tenía un montón de consecuencias que podían ser negativas, dentro de las cuales la idea de generar un contagio de viruela mediante la inoculación era la que más temor causaba entre la gente. Entonces, bueno, la viruela a fines del siglo XVIII a mí me permitía entender en qué escenario se desarrolló esta vacuna y lo que tradicionalmente se conoce como el descubrimiento de la vacuna. Bueno, y finalmente entrar a estudiar la vacuna y cómo se difunde la vacuna en los primeros años. Porque en general, en la historiografía que hay en Chile, hay varios estudios sobre vacuna, pero la mayoría abordan desde 1850 o 1830 en adelante. Había poca información respecto a qué pasó en el periodo anterior. Y pienso que todavía sigue habiendo poca información, todavía queda mucho por hacer respecto al periodo 1805, que es cuando llega, y 1830, que es el periodo que ya se asocia también con la organización del Estado Nacional y que permite mayor estadística y mayor institucionalización de la vacunación. Ahora, cuando yo comencé a investigar y ya tenía material en el fondo, logré ver que la llegada de la vacuna marcó un punto de inflexión respecto a cómo se entendía la enfermedad. Y eso estaba dado porque la vacuna venía de la mano con un concepto que era fundamental, que es el de prevención. Básicamente, porque no funcionaba vacunar a la gente si ya contraía viruela, había que hacerlo antes. Y eso para las sociedades de inicios del siglo XIX fue un tremendo cambio y un tremendo desafío para las autoridades. Cómo convencer a la gente de que no se trataba del tratamiento contra la enfermedad o de curar, sino de prevenir. Eso, y junto a la idea de inmunización, que también son conceptos totalmente nuevos para ese periodo, fueron grandes desafíos para las autoridades médicas y políticas de inicios del siglo XIX. Lo interesante de todo este proceso, que mientras yo lo estudiaba en Chile y revisaba los archivos, por ejemplo, Capitanía General, Real Audiencia, Sergio Fernández Larraín, Archivo de Indias también, donde había bastante información, es que es un proceso global. Es un proceso que de manera casi simultánea se está dando en Europa. La vacuna viaja desde Inglaterra a Francia, España, Suecia, distintos lugares, a la vez que también me iba mostrando la cantidad de conexiones que se iban desarrollando a través de la difusión de la vacuna. La importancia de los médicos, de los contactos que tenían. En Francia, por ejemplo, los doctores tenían contactos en Inglaterra, se enviaban la vacuna, luego pasó lo mismo a España. Entonces, esos contactos que son a veces familiares o de amistad, fueron los que finalmente permitieron la circulación de la vacuna y nos fueron, nosotros mostrando un poco desde la historia la importancia que tienen las conexiones en la instauración de determinadas prácticas médicas. Lo mismo respecto a las ideas y los tratamientos.
los tratamientos como la inoculación, por ejemplo, que es en el siglo XVIII, tanto en Europa como en América, donde se desarrolla. No porque América en este caso esté tan lejos, se ve tan rezagada en torno a recibir ese avance médico en el fondo, sino que también las conexiones permiten que eso llegue. Ahora, también queda pendiente, y yo creo que esta investigación de todas maneras deja como hartas aristas para investigar en un futuro, es cómo, por ejemplo, estoy pensando en el fray Pedro Manuel Chaparro, adquiere ese conocimiento. No está claro cómo, si leyó algo, si alguien se lo dijo. Entonces ahí también hay todo un mundo que hay que seguir explorando. Hay una sola biografía, ¿no es cierto?, del padre Chaparro, del doctor Enrique Laval. Es la única que tenemos. Entonces, falta todavía volver a los archivos, a volver a investigar, ¿cierto?, qué hay y qué más podemos decir sobre este médico, ¿no es cierto?, que, bueno, efectivamente es un aporte fundamental en la vacunación, en la inoculación y en el tratamiento de la viruela. Bueno, en estas relaciones que fui pudiendo establecer, una de las grandes hipótesis que yo trabajé en mi investigación es que el siglo XVIII, sobre fines del siglo XVIII, es un momento crítico en términos de la elaboración de las ideas de salud pública, no solo en Europa, sino también en América Latina. Eso rompe un poco con la tesis tradicional que estudia la salud pública en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ahora hay nuevas investigaciones, no solo la mía, sino que también pienso en un historiador peruano que se llama que trabaja sobre Perú, de Estados Unidos, que se llama Adam Warren, que él también tiene un espectacular libro sobre la importancia de las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII en la implementación de las primeras políticas de salud pública. Entonces mi tesis se circunscribe en esta idea y, bueno, tomando la idea del concepto de inmunización y de prevención, que son los que le permitieron a las autoridades iniciar las primeras políticas de salud pública, que ya no solo les importaba la salud del individuo, sino la salud de la población. Y eso también es un cambio importante en todo este periodo. Las preguntas centrales, que son las que voy a desarrollar ahora, que vamos a eso, básicamente yo me preguntaba cuál fue el aporte de la vacuna al desarrollo de la idea de la salud pública en la Capitanía General de Chile. Y aquí un poco preguntarse, ¿es necesariamente la vacuna producto de las ideas de salud pública o uno lo puede pensar al revés? Porque en general uno dirá, bueno, como hay programas de salud pública, la vacunación es posible, que el Estado, ¿cierto?, la puede un poco difundir e incluso obligar, como sucedió a fines del siglo XIX e inicios del XX, donde la vacunación contra la viruela fue obligatoria. Pero ¿qué pasa con la vacuna en un momento donde no hay Estado? Porque a fines del XVIII e inicios del XIX en Chile aún no tenemos el Estado Nacional formado. Entonces, pero igual había vacuna y también había impulso de las autoridades. Entonces, por eso mi pregunta un poco es cómo la vacuna aporta también al desarrollo de la idea de salud pública. Y por otra parte, es si representó la vacuna el primer intento por realizar un programa médico destinado a mejorar la salud de las personas a inicios del siglo XIX. Antes de la vacuna, al menos yo no he encontrado ningún otro esfuerzo con esas características. Por supuesto que las autoridades siempre se han preocupado de la salud de la población, desde la antigüedad. Eso ha sido, es cierto, una preocupación importante. Pero aquí con la vacuna comenzaron a haber otros elementos. Por ejemplo, registro, importancia de anotar el número de vacunados. También empezó a tomar mucha importancia la idea de que no solo los médicos se involucraran con la vacuna, la iglesia. Le pedían a los sacerdotes que durante sus sermones llamaran a la gente a vacunarse. Los jueces, los hacendados,
todos tenían que difundir esto. Entonces ahí tenía ya varios elementos que me permitían a mí entrar en este tema. Bueno, ¿cómo entré? Como les decía en un inicio, por la expedición Balmis. Y lo primero que construí cuando empecé a estudiar la expedición fue este cuadro respecto a cuándo se introduce la vacuna y cuándo llega la expedición. Y me encontré con que en todos estos países que están en negrito, la vacuna llegó antes que la expedición. Y eso no podía ser casual, ¿cierto? Y también la pregunta, bueno, ¿por qué el rey entonces manda una expedición que le costó muchísimo dinero para traer la vacuna si la vacuna ya está? Bueno, la expedición, ¿no es cierto?, para traer la vacuna la transportan con niños que vienen con la vacuna en el brazo, entonces ahí lograban generar la cadena de vacunación. Y cuando empecé a investigar, a leer, a ver en cada uno de estos países cómo había llegado la vacuna, me encontré con dos elementos: la importancia del comercio, la importancia del contrabando y también la importancia que tuvo en esto la esclavitud. ¿Por qué? Primero, quizás el comercio y la esclavitud van muy de la mano. El caso de Chile. ¿Cómo llega la vacuna? La vacuna llega el 5 de julio de 1805 y llega primero a Montevideo. ¿Y quién la trae? La trae un barco, la trae a Antonio Machado, desde Río de Janeiro, que llegó a Montevideo con un barco de esclavos. Y en los brazos los esclavos traían la vacuna. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de un comerciante. Lo primero, ¿no es cierto?, él necesitaba a sus esclavos sanos, no enfermos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los había hecho vacunar en Brasil. Y segundo, la vacuna la podía vender. En Montevideo no estaba. Entonces él llega, trae la vacuna, el virrey de ese momento del Río de la Plata, el marqués de Sobremonte, que ya tenía noticias sobre la vacuna, inmediatamente la recibe y comienza él a vacunar a la gente en Montevideo. Comienza la cadena de vacunación. El 2 de agosto la envía a Salta, Córdoba, a los indios guaraníes, a Chile y a Lima, rápidamente. Entonces ahí uno ve que se ponen en marcha conexiones. El virrey sabía de la vacuna, sabían cómo aplicarla. Los implementos, los utensilios, tenían una lanceta. Entonces existía conocimiento y además, y a mí lo que me parece más relevante, sabían la necesidad y la importancia de hacer difundir esta vacuna lo antes posible para que, ¿no es cierto?, no perder el fluido, porque además hasta ese momento la única manera de obtener fluido era extraerlo en el fondo de las vacas contagiadas con cowpox en Inglaterra. Todavía no se habían encontrado vacas con viruela natural, con cowpox, con viruela, como para poder extraer ese fluido en América. Entonces, que se acabara el fluido en América era un problema tremendo. ¿Cómo conseguían nuevamente eso? En septiembre de 1805, entonces, el gobernador de Chile, Luis Muñoz de Guzmán, recibe la vacuna. Por lo tanto, ese es el primer momento en que nosotros podemos decir que en nuestro país llega la vacuna contra la viruela. La expedición propiamente tal llega 2 años después, en 1807. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece la vacuna en Chile? Luis Muñoz de Guzmán, que también él fue un gobernador bastante especial en el sentido que tenía mucha preocupación por los temas de salud y por el bienestar de la población, inmediatamente le pide a Chaparro que vacune. Ahí hay cifras que la verdad yo creo que todavía no se pueden corroborar muy bien, pero algunos cronistas hablan de que vacunó cerca de 5.000 personas en el pórtico de la Plaza del Cabildo, pero creo que ahí todavía hay las cifras en ese periodo son también muy difíciles de estimar. Pero inició las vacunaciones, de eso hay certeza. Él en un primer comienzo, luego recibió la ayuda de Nicolás Matorras, que también es un personaje que había estado como bien desconocido en torno a la vacuna. En general uno hablaba de Matorras más bien por sus temas judiciales
y no por el tremendo aporte que fue en la difusión inicial de la vacuna. Y Manuel de Salas, que como era el encargado del hospicio de pobres, cumple un rol fundamental, porque él tiene niños en el hospicio que vacuna y además entrega elementos para la vacunación. Por ejemplo, la gente que venía desde lejos, Manuel de Salas los dejaba dormir en el hospicio, les entregaba ropa, comida, abrigo, frazadas, etc. Entonces también había aquí estos primeros esfuerzos para su difusión estuvieron marcados por la iniciativa individual, sobre todo de estos tres personajes. ¿Cuánta gente se vacunó al inicio? Chaparro, y esto lo dicen unos informes que él le envía a Luis Muñoz de Guzmán, habla de 286 personas en 2 meses, las primeras vacunaciones. Nicolás Matorras habla ya de 600 personas en un mes. Y en 18 meses, Nicolás Matorras menciona que vacunaron a cerca de 7.700 personas. Esas son las cifras que dan. Si uno lo ve en porcentaje del total de población de ese periodo, que probablemente no llegaba en Santiago, de 500.000 habitantes, algo así, uno dirá, bueno, no sirve mucho para frenar la viruela. Pero si uno piensa en lo que significaba en este periodo difundir un tratamiento así de nuevo, no es menor. Es un número importante. Hablar de 7.000 personas vacunadas es una cifra relevante en un periodo de 1 año y medio. Ahora, como siempre les decía antes, es difícil llevar estadísticas en este periodo, porque de hecho no hay ningún censo oficial, el primer censo es de 1812, ellos mencionan datos, pero no tenemos, ¿no es cierto?, cómo contrastarlos realmente. Pero ¿qué sucedió después? El ímpetu que las autoridades tenían por desarrollar la vacuna era importante, pero por supuesto habían problemas. ¿Cómo transportar la vacuna? Si solo se vacunaba a la gente, digo Santiago y estoy pensando muy chiquitito Santiago, ¿cierto? Estoy pensando en el sector del actual centro de Santiago. Pero había más, gente, lo que antes se llamaba La Chimba, que es como actual Recoleta, más o menos, por ejemplo. También llegaban allá. Entonces, ¿cómo difundir la vacuna en este Santiago colonial? Pero también, y ahí Chaparro, bueno, tiene varios testimonios en que manifiesta su voluntad de llevar la vacuna, por ejemplo, a Concepción. Entonces el Cabildo se reúne y se dan cuenta que algo tienen que hacer. Y elaboran un plan en octubre de 1806 para la difusión de la vacuna. Y ese es el primer esfuerzo concreto que podemos ver en la época colonial aún de la institución por difundir la vacuna. Entregan recursos, 75 pesos mensuales, nombran a un vacunador, José Riveros, pero José Riveros muere y pasa a Nicolás Matorra. Determinan que se va a vacunar durante 3 días en el mes, y además un gran problema que siempre tuvieron fue cómo tener vacunados, cómo hacer que la gente venga a recibir la vacuna. Y elaboran un aviso público que se debía pegar en todas las partes de la ciudad, en las parroquias, para que la gente supiera de la vacuna y viniera a vacunarse. Los recursos, así se distribuyeron. En el fondo eran 500 pesos anuales, 420 pesos honorarios al médico, 24 pesos se le entregaban al hospicio. El hospicio de pobres tenía también una misión muy importante. Uno de los grandes problemas con la vacunación en este momento era lo que se conocía como la falsa vacuna. Es decir, que alguien lo vacunaban, pero no se inmunizaba contra la viruela. Entonces, ¿qué pasaba? Las explicaciones, ¿no es cierto?, que se utilizaba un fluido descompuesto, porque una forma de conservar el fluido era entre vidrios. Pero a veces los textos de esa época mencionaban que puede entrar el aire, o por ejemplo una lanceta que esté oxidada y al tomarlo el fluido se descompone. Y si vacunaban con ese fluido descompuesto, bueno, se producía la falsa vacuna y la persona en el fondo, pensando que estaba inmunizada contra la viruela, la contraía igual. Entonces el hospicio ideó un plan
que era muy interesante, o sea, no el hospicio, perdón, las autoridades de ese periodo, que el vacunado debía volver al hospicio a hacerse reconocer el grano. Lo vacunan, su grano a los 3 días vuelve al hospicio, los médicos revisan el grano si es benigna, o sea, en el fondo es verdadera o falsa la vacuna. Si era verdadera, se puede ir, si es falsa, lo vacunan de nuevo. Como se imaginarán, en ese periodo ya era difícil hacer que la gente fuera a vacunarse. Era más difícil hacer que la gente volviera a hacerse reconocer el grano. Pero de todas maneras, es interesante que existiera la voluntad y cómo fueron pensando en la manera de que la vacunación se extendiera. Entonces, 24 pesos al hospicio, 8 pesos pellejos de carnero y frazadas, 25 pesos en gratificaciones. 2 tipos de personas eran gratificadas. Las que acompañaban al vacunador a Renca, en el fondo a la zona de La Chimba, o a las zonas aledañas de Santiago, a las zonas más rurales. Y también se les daba gratificaciones a quienes estuviesen dispuestos a aportar la vacuna en sus brazos. Porque en el fondo era el método más seguro de conservar la vacuna, más que los vidrios o utilizar las costras. Entonces, gratificaban a todas aquellas personas que estuvieran dispuestas a estar en el hospicio con la vacuna en sus brazos y así seguir esta cadena de vacunación. Bueno, 25 pesos a quien acompañaba al vacunador, 10 pesos a quienes ayudaran a conservar las costras, también de ahí posible extraer fluido, y finalmente 15 pesos para cosas más administrativas, que era el escribiente, el papel, etc. El aviso público, eso fue lo que se colgó en los distintos lugares de la ciudad. Las personas de cualquier estado, condición, sexo o edad que no hayan tenido viruela podrán ocurrir todos los lunes, miércoles y sábado a las 2 de la tarde en adelante al hospicio de pobres, donde hallarán un facultativo que les administrará la vacuna sin el menor interés. Los que por venir de lejos o por llegar a deshoras tengan que esperar encontrarán el sustento, habitación y demás auxilios para sus cabalgaduras. O sea, existía, ¿no es cierto?, todo un contexto que permitía que esta vacuna, pues todavía estamos en 1806, se comenzara a propagar. Una cosa importante, el facultativo debía administrar la vacuna sin el menor interés. Eso era básicamente porque el honorario que se le daba al facultativo, que en el principio nunca estuvo estipulado que tenía que ser médico, pero luego por el mismo temor de la falsa vacuna finalmente sí. O sea, determinaron que tenía que ser médico quien aplicara la vacuna, lo cual reducía las posibilidades bastante, porque en ese momento no había más de 2 o 3 médicos que podían hacer el trabajo. El honorario que se le daba era para los gastos básicamente de traslado, cómo él se tenía que mover o conservar la vacuna. Además no podía cobrar, a los pobres no les podían cobrar la vacuna, pero a las personas pudientes de la sociedad sí se esperaba de ellos que aportaran. Y ahí, bueno, ese es como otro tema, la importancia de las prácticas de caridad en este periodo para el desarrollo de prácticas médicas. Es como otra investigación más que uno podría realizar. ¿Cuál fue el gran problema? Un poco lo que les mencionaba antes, la resistencia de la población. El padre Chaparro tiene una carta donde dice que al principio acudieron muchos a vacunarse, pero después eso bajó. Y lo atribuyeron al problema de la falsa vacuna, a que la gente tenía temor de contagiarse y desconfianza, porque ¿qué me van a inyectar? Escuchaban esto que era un fluido que provenía de las vacas, entonces ¿cómo me van a inyectar algo de las vacas? De acuerdo un poco a las explicaciones del periodo, incluso hay testimonios que muestran que la gente temía convertirse en una especie de vaca. Entonces había toda como un imaginario también complejo respecto a cómo aceptar que me inyecten algo que yo no sé qué es. Además que antes lo que había era la inoculación con viruela natural, que, algunos aceptaban porque confiaban en que el médico había distinguido bien la viruela benigna de la que era más maligna en el fondo. Pero esto era, si bien era el mismo principio de inmunizar, bueno,
ahora provenía, ¿no es cierto?, de un animal. Entonces también ahí generó bastante temor, desconfianza y bueno, y problemas prácticos. O sea, la gente no está como nosotros ahora, reunida en un lugar, había que difundir en distintas partes, por lo tanto costó mucho atraer personas. ¿Cuándo hay un cambio? Que uno puede decir, ¿cuándo la vacuna entonces consigue como un nuevo impulso para esa difusión? Y ahí coincide con la llegada de Manuel Julián Grajales, que era miembro de la expedición filantrópica de la vacuna que venía desde España. Ellos habían salido desde España en 1803. Primero, obviamente por un tema geográfico, ¿no es cierto?, llegaron a la zona de Cuba, fueron bajando, ¿no es cierto?, Ecuador. Ahí la expedición se divide, algunos van a Ecuador y los que están en Perú, a Grajales lo envían finalmente a la zona de Chile. Pero Grajales ya sabía que la vacuna estaba acá. De hecho hay una carta que le envía al gobernador y le dice, bueno, ustedes tienen la vacuna, avísame porque así no gastamos plata en mandar la vacuna, pero igual voy. Porque hay una cosa muy interesante, cuando ya se dan cuenta que la vacuna está, la expedición no se desarticula, toma otra importancia, formar juntas de vacuna. Y ellos dicen, bueno, la vacuna ya está, pero lo que no está es la institución. Entonces cuando llega a Grajales, igualmente trae algunas muestras de fluido, pero ya sabe que la vacuna circula. Entonces llega a Valparaíso y lo primero que hace es fundar la primera junta de vacuna en Valparaíso. Y luego, también realiza muchas vacunaciones. Se habla que Grajales viaja a zonas de Petorca, por ejemplo, y llega a vacunar en su camino a Santiago cerca de 8.000 personas. Esas son las cifras que da. Y cuando llega a Santiago, elabora en abril de 1808 el plan para la formación de la Junta Central en el Reino de Chile. Y esa es la primera institución, ¿no es cierto?, a cargo de difundir la vacuna. La idea, y esto venía un poco dicho así por el rey, era formar juntas centrales y luego juntas subalternas. En Chile aparentemente no hay yo no he encontrado ningún testimonio de alguna junta subalterna, sino que más bien fue la junta central y desde ahí surgió lo demás. Uno nunca sabe porque a veces puede aparecer un testimonio de repente que muestre que existe, pero por ahora no hay registro de eso. Esa junta tenía recursos también, o sea, nació con un presupuesto pequeño, pero tenía 300 pesos anuales al médico, 100 pesos para papel, correo, revisión de vidrios con vacuna, 100 pesos para mantener al hospicio y gratificar a los que se presten para conservar la vacuna, y 100 pesos más se designaban para las vacunaciones extraordinarias. O sea, todas aquellas cosas que de improviso, ¿no es cierto?, tenían que ir a algún lugar, o a veces el médico iba a la chimba, ¿no es cierto?, y en ese día conseguía vacunar a distintas personas. Este presupuesto era anual. Y miren, y en 1811 hay un nuevo presupuesto. 300 pesos anuales a José Gómez del Castillo, que era el médico encargado. 150 a Pedro Morán, que era el maestro sangrador, pero que hacía de vacunador junto a José Gómez del Castillo. 120 pesos para escribiente, que lleven las listas de los vacunados, haga de portero y cuide los libros, y 30 pesos para gratificaciones y papel. ¿Cuál es la gran diferencia entre 1808 y 1811? Acá tenemos que son 300 pesos para el médico, ¿no es cierto? Y el resto de los 300 pesos se distribuyen, ¿no es cierto?, un poco en conservar la vacuna, el hospicio, etc. Acá tenemos que finalmente más del 75% del presupuesto se destina en las personas, en el médico y en el ayudante, que era en este caso Pedro Morán. Bueno, y eso no es al azar. Hay que pensar ahí en qué está pasando en Chile, ¿cierto? De 1808 a 1811. Probablemente el periodo más turbulento en nuestra historia, ¿cierto? El periodo de la independencia, formación de la primera junta de gobierno,
noticias de que el rey de España está preso con Napoleón, Napoleón invade la península ibérica, temor de que Napoleón venga a invadir Francia. Entonces es un periodo muy complejo. Lo interesante, y es ahí donde yo más enfatizo, es que esto continúa. Porque se podrían haber detenido las vacunaciones, ¿no es cierto? Pero no. Pero se readecúa. Lo más importante entonces ya no era el hospicio, porque probablemente el hospicio podía... En general los lugares públicos se usaban para la guerra. Había una sala de vacunación que finalmente se terminó usando por los soldados, y hay unos vacunadores que se quejan, que dicen, nosotros estamos vacunando, llegan los soldados y nos echan de acá. La guerra, ¿no es cierto?, finalmente toma como es como lo primordial. Entonces, todo el esfuerzo de la vacuna se pone ahí, en el vacunador y en su ayudante. Y gracias a ellos, la cadena de vacunaciones continúa. Porque si hay algo notable, es que en Chile nunca se perdió el fluido. Nunca. Siempre hubo muestras de fluido. Incluso en 1814, cuando el virrey del Perú Abascal envía tropas y invaden, en el fondo, el periodo de la Reconquista, básicamente lo que se conoce como Reconquista, siempre se mantiene fluido. Y eso es notable. Incluso en 1812 se funda otra junta. La de 1808 se plantea que había caído como en desuso, nadie sabía muy bien qué había pasado, y en 1812 una nueva junta de vacunas, esta vez liderada por Judas Tadeo Reyes, que no era médico, pero sí muy motivado y comprometido con la difusión de la vacuna, y esta junta se forma en un periodo también muy complejo, en Concepción, rival con Santiago, a punto de estallar una guerra civil, problemas con O'Higgins, carreras O'Higgins, o sea, hay muchísimas, y el acontecer nacional está muy turbulento, además tropas enviadas por Abascal, la población, por ejemplo, no se quiere vacunar, y una de las grandes razones es porque tenían miedo que los tomaran para el ejército. Se dicen, no, yo no voy a ir a vacunarme en el fondo a la plaza de armas, porque en el fondo se sentían como ahuyentados por las continuas levas. Entonces tampoco querían asistir. Y bueno, y la falta de infraestructura. En el fondo no tenían dónde vacunar. Pero siguen. Y las vacunaciones siguen de tal manera que, a pesar de que Judas Tadeo Reyes se tuvo que esconder en el campo con el periodo de la Reconquista entre 1814 y 1817, que cuando, en el fondo, después de la batalla de Chacabuco, cuando vuelven un poco los patriotas a tomar el control, el diario de ese momento, uno de sus primeros artículos es sobre vacunas, el Semanario Republicano. Y bueno, uno se puede fijar en el lenguaje, que ya es un lenguaje muy ilustrado, ¿no es cierto? Será racional que, incitando a todos los padres y madres de familia a que se aprovechen de este beneficio que sin gasto alguno se les proporciona en el claustro de la universidad. También la importancia que tienen los lugares públicos. No perdamos momento en convencer a los que con irreflexión se retraen de echar mano de un preservativo tan recomendable, y empléense uno a uno los ciudadanos en hacer a su patria el servicio de incitar para que corran a la vacunación. Y aquí interesante, ¿por qué vacunar? Tantos cuantos sean los vacunados, serán otros tantos brazos y otros tantos defensores que tendrá la patria. Y el concepto de patria, o sea, la vacuna nace prácticamente con la patria, con la idea de nación. Por eso yo al principio les decía, no es tan fácil decir, no, la vacuna se difunde gracias a que hay políticas de salud pública de un Estado consolidado. Aquí todavía no hay un Estado consolidado. Y la vacuna parece que también ayudó, o fue como impulsó, dinamizó estos procesos. Nueva junta, la de 1812, cierto que a pesar de todo había hecho un buen trabajo en conservar el fluido. En 1822, esto nunca se dice, nunca se enseña en los colegios, en general nada, pero Junta Suprema de Sanidad, y que no solo estaba encargada de la vacuna, sino de la situación sanitaria del país. A cargo de Juan de Dios Vial del Río, Manuel Julián Grajales, que sigue aquí, Judas Tadeo Reyes y Manuel Sal. Se regula la práctica de la vacuna,
Y ya en este momento la imprenta empieza a utilizarse un valor fundamental para difundir la vacuna. Se publica un texto de Grajales que se llama Descripción de la verdadera y falsa vacuna, que en el fondo, como ¿qué quiso hacer Grajales con esto? Disipar los temores, explicarle tanto a los que vacunaban como a la gente cómo distinguir la verdadera de la falsa vacuna. Y se imprimieron 500 ejemplares. No deja de ser, si pensamos en los volúmenes de esa época. O'Higgins lo mandó a imprimir y se publicó. Ahora, si nosotros miramos la vacuna de manera global, esto es más o menos, de acuerdo a las cifras que tenemos, esto es un poco cómo se movieron las vacunaciones. Entre 1805 y 1808, más o menos, ¿no es cierto?, hay un número estable. Es evidente que hacia 1810 caen las vacunaciones. Y también, y ahí es importante decirlo porque además no hay registro. Y a veces los historiadores tenemos como el problema es, bueno, no hay registro, entonces no lo consideramos. Y a veces la omisión tiene otra, también se puede considerar en el sentido que probablemente no hay registro porque quizás se perdió, no fue posible hacer registro, sobre todo en 1810. Pero también tenemos el testimonio de que el fluido no se perdió. Por lo tanto, a pesar de que aquí cae a cero, nosotros intuimos o interpretamos que no es cero. Algo hubo, seguramente poco, pero algo se mantuvo. Luego, 1812 sube un poquito el número de vacunados, asociado con la formación de la Junta de 1812, y bueno, y toda la labor de Judas Tadeo Reyes, que fue magnífica. 1814 vuelve a caer la vacunación. Lo asociamos también nuevamente al periodo de la restauración española, donde si bien no se eliminó la Junta, sino que se cambiaron al representante, hay el testimonio de Grajales, por ejemplo, que, bueno, español, se pelea con estos españoles y les dice que pusieron a cargo de la Junta a una persona que no tenía idea de vacuna. Entonces hay un conflicto y, bueno, el número, prácticamente no hay, se vacuna muy poca gente, hay muy poco registro. Pero luego vemos, ¿no es cierto?, que las vacunaciones comienzan a aumentar y finalmente hacia la década del 30 se dispara. Lo que ahí sí, efectivamente, lo podemos asociar a la conformación o consolidación ya del Estado Nacional chileno, que es donde tenemos registros, además, o sea, el Ministerio del Interior, en la Gaceta Ministerial aparecen. O sea, este mes se vacunaron 300 personas en la universidad, se mandó un vacunador a Concepción, uno a Valparaíso, etc. Entonces, el gráfico un poco nos va mostrando cómo la vacuna se mezcla siempre con con el contexto histórico también en el que se está viviendo. Lo mismo sucede en términos de los gastos, el presupuesto. Entre 1806 y 1813, ¿no es cierto?, prácticamente hay una curva descendente, porque además, ¿cierto?, el presupuesto se iba a defender el país, el ejército. Y a partir de 1800, y no hay registro, o sea, casi no se menciona, excepto los que yo les mostré a ustedes, cuánto se gastó en esto. Y bueno, y la importancia de la iniciativa individual. Acá efectivamente el vacunador tenía que poner de lo suyo para hacer circular la vacuna. Pero de 1830 en adelante aumenta, y luego ya a partir del año 36 en adelante se inicia un aumento como considerable y sostenido respecto a los recursos que se invierten en la vacuna. ¿Qué conclusiones en el fondo son las que bueno, yo fui extrayendo de toda esta investigación y de este estudio de cómo se difunde entonces la vacuna en estos primeros años? Yo puse estos conceptos porque todos esos conceptos a mí me muestran que en el fondo la vacuna primero es un elemento que nos permite ver que hay continuidad entre lo que fue el mundo colonial y lo que es el Chile republicano. Muchas veces, sobre todo uno a veces lee historiografía de la medicina,
se tiende a marcar un quiebre, o sea que la medicina colonial no tiene nada que ver con la medicina republicana. Y la vacuna nos muestra que hay un puente, hay un vínculo. Y eso es fundamental porque nos permite también entender que las prácticas de caridad tan comunes en el periodo colonial no son necesariamente antagónicas de lo que son las políticas de salud pública. Y eso es fundamental también para poder entender que el concepto de salud pública tiene que ver con la formación del Estado, con el fortalecimiento del Estado, pero eso no excluye que antes de eso puedan haber también inicios, primeros impulsos que son valiosísimos y que los vimos, por ejemplo, a través de las juntas de vacuna. Y finalmente, tal vez de las conclusiones más relevantes que a mí me interesa mostrar es que la vacuna sí nos habla de salud pública en este periodo anterior, a fines del 18, inicios del 19, básicamente porque se incorpora la idea de que hay que prevenir la viruela, contraer viruela, y eso genera en el fondo genera nuevos mecanismos, completamente diferente a lo que había sido incluso la inoculación, que era más bien un tratamiento que se utilizaba como un tratamiento curativo, no preventivo. Y también porque a través de la vacuna podemos ver que las autoridades del periodo no solo se interesaban en la salud de la persona, sino en la salud de la población. Y eso, bueno, es el primer paso también para que nos permita hablar de la salud pública en el sentido moderno y que nosotros conocemos. Muchas gracias.